viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene. En esta semana que pasó en Se Viene, estuvimos cubriendo dos eventos muy importantes. El martes en la Casa de Rusia, donde fuimos gentilmente invitados a cubrir los festejos de la liberación de la ciudad de Leningrado. Evento por demás emotivo, donde tomamos conocimiento de una serie de datos que normalmente se desconocen en Argentina porque están ocultos por la gran media nacional. En Occidente por lo regular están bastante ocultos. Hubo allí una muestra de fotografías y una disertación donde también se mostraron imágenes de un documental realmente pavoroso que nos conmueve entrañablemente. Исполнить эту симфонию и это событие. Lo vemos claramente por... También estuvimos en Fuetra, en la muestra de fotografías llamada Donde quiera que estés, que inauguró también una serie de charlas sobre el tema de Santiago Maldonado. Muestra que afortunadamente no estamos dispuestos a olvidar un crimen más por parte del Estado. Los que tuvimos la suerte de poder saber nuestra verdad y empezar a comprometernos con nuestra historia y con la militancia y nuestras queridas madres, abuelas, organismos, militantes, hacía rato que no veían una reacción de un gobierno, de una conducción política tan desprendida de cualquier sentimiento humano. Creemos que lo que pasó con Santiago movilizó lo más profundo de la entraña de gran parte de la sociedad. Santiago no era un joven militante político, pero era un joven solidario que se comprometía con causas. En ese lugar donde él se comprometió, en esa provincia, con ese reclamo, claramente molestaba un interés corporativo y económico. Gendarmería no tenía que actuar dentro del territorio, había una orden clara de correr ese corte de ruta, y ahí es cuando empieza la ilegalidad de los funcionarios y de las fuerzas de seguridad a partir de esa represión. Santiago no fue a nadar, lo escuchamos 10.000 veces, no era un río. Estaba de vacaciones y dijo, me tiro. Acá hubo una persecución, vimos imágenes, vimos videos. Hubo una represión ilegal que no estaba autorizada por ningún juez, y en ese marco primero desapareció y después encontramos su cuerpo sin su vida. Esto el gobierno nacional nunca lo reconoció, al contrario. Al principio nos quiso hacer creer que Santiago tal vez ni siquiera estaba en el lugar. Nos quiso hacer creer que
no solo del gobierno nacional, sino parte de la justicia y también los medios de comunicación, que hoy no son medios de comunicación, sino son grupos económicos de comunicación. También tenemos al doctor Juan Latrichano y, como siempre, el doctor Oscar Abudarabini, también el presidente de la Confederación General de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores, Carlos Valle. Vamos a las imágenes en otro programa de Se Viene. Bien, aquí continuamos en Se Viene y estamos con el doctor Juan Latrichano. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros una vez más. Un gusto tenerte. Gracias. Como dice Mirta Legrand, el público se renueva, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué no le contás un poquito a la gente cuál es tu especialidad? Sí, mi especialidad es la economía y la historia económica, ¿no? Un poco los dos temas. Un historiador económico. Historiador económico. Ahí, digamos, más haciendo las primeras armas, trabajando fuerte en eso, ya, con un par de libros escritos en el tema, pero es inagotable la historia. Claro, por supuesto, por supuesto. Vos sos economista de instituciones importantes. Sí. ¿Por ejemplo? Bueno, trabajé para Grupo Vapro, trabajo para las universidades, Tres Lomas, Matanza y Merlo, así que bueno, he asesorado la Confederación General Económica, tanto nacional como metropolitana. Como ahora metropolitana, así que bueno. Qué bien, qué bien. ¿Por qué no encuentro un economista yo en un taller metalúrgico, por ejemplo, en una pyme? Bueno, quizás porque no tienen en la pyme dinero para pagar, ¿no? Porque si no, creo que no faltarían economistas. Ajá. Pero en general... ¿Y dónde lo pondrías vos al economista en una pyme? Mirá, yo más que nada lo que haría es que por ahí agruparía pymes y trataría de fondear, ¿no? Porque esta especialidad se ocupa a veces de hacer observaciones tendenciosas. Claro. En general, los grupos de poder dicen, bueno, yo te hago tal publicidad, tanto cuanto lleves a este economista. Este economista va al programa y da una visión apocalíptica, entonces la gente que escucha dice, uy Dios, vendamos los bonos, claro. Y el que mandó a ese economista compra los bonos baratos, claro. Después paga otro economista para que ya la cosa va muy bien, entonces los bonos suben de precio y se hace le queda el dinero para pagar la publicidad y algún dinero más, ¿no? Sí, de la misma manera que se compran y venden pymes, ¿no? Exacto. Compañías en Estados Unidos que cotizan en bolsa, entonces se les hace bajar el precio. Las calificadoras, bueno, todo. Claro, todo zaraza, digamos. Sí. ¿Y cómo comienza un economista a tornarse nacional y popular? Bueno, primero, si proviene de una universidad pública, en su formación comienza tomando conciencia que su carrera y su desarrollo obedece al esfuerzo de un pueblo que ha pagado su carrera, ¿no? Ha pagado sus profesores, instituciones, y después, bueno, tomando un poco conciencia y analizando cómo le ha ido a nuestra gente con las políticas liberales o cómo le ha ido a nuestra gente con las políticas opuestas, ¿no? Cuando uno se mete de lleno en cómo impactó una medida, una política u otra, ahí empieza a descubrir la idea de hacerse nacional y popular. Claro, eso tiene mucho que ver con la calidad propia, ¿no? Porque conozco más de un conservador recalcitrante que estudió desde la primaria hasta la universidad pública y continúa con esa cabeza limada, ¿no? Sí, bueno, eso... Por eso digo, vos me preguntaste cómo se llega a ser nacional y popular. Bueno, insisto, tomando conciencia a veces, teniendo un profesor estrella que a uno lo ilumina, claro, sea en el secundario, sea en la universidad. Desde Qué luego, importante eso, ¿no? Muy importante. Y además, cierta bibliografía. Yo por fortuna
punto, que es la aproximación a la economía, y bebí de los libros de Rosa, Jiménez Rosa, los libros de Calabrini Ortiz, de Jauretche. Jauretche tiene un libro, más que un libro, una recopilación de artículos económicos, se llama Política y Economía, muy poco conocido, y donde realmente ahí se mete en el debate el de librecambismo y proteccionismo, y es brillante, y no hay prácticamente análisis al respecto. Abelardo Ramos, otro. Pero la labor, por ejemplo, de Calabrini Ortiz es brillante, también la política económica en el Río de la Plata. Cuando uno se va metiendo en eso, y sobre todo de quién uno es hincha, ¿no? Yo soy hincha de San Martín. Claro. Entonces cuando me doy cuenta de quiénes fueron los enemigos de San Martín, digo, bueno, ¿por qué? Automáticamente Empiezo a buscar. que fue acusado de traición a la patria, Traición ¿no? a la patria, claro. San Martín. San Martín. Nada más ni nada menos. Por el solo pecado de que dijo, creo, ¿no? No creo lo que dijo, sino creo conocer por qué lo acusan de traición a la patria, de haber dicho que no iba a usar las armas de la patria en contra de los argentinos. ¿No? Una frase que me parece que muchos militares deberían leer y grabársela fuera. La pasaron por alto esa, ¿no? Sí. Ya que hablaste de militares, ¿crees que hay un segmento de la militaridad nacional actualmente, así como lo hubo con el general Perón, así como lo hubo con el general Valle, así como lo hubo con ahora se me borró el nombre, Alzheimer me juega estas pasadas, ¿no? El general que era coronel y fue degradado, y el gobierno de Cristina le reconoció el grado de general. Sí, no me acuerdo el nombre, sí, ya sé. Que murió Sí. en vísperas de Navidad. Sí. Bueno, ahora se me hizo una laguna. Que fue defensor de los derechos humanos. Sí. En el peor momento, digamos, él estando de un lado cómodo, se puso, ¿no? Así que es un verdadero héroe, digamos, no eligió la fácil, no fue por el camino de la sencilla. ¿Cómo ves la situación ahora, Juan? Con mucha preocupación, tanto en el estado actual como en la perspectiva, ¿no? Desde luego la perspectiva es aún peor, pero el estado actual ya de por sí está mostrando la aparición de muy fuertes déficits gemelos, que son el déficit fiscal, que no para, viene ascendiendo, y el déficit de la balanza comercial, que es el más alto de 2017 de toda la historia económica argentina, y algunos pronósticos, el mío también, indicaría que el año que estamos transcurriendo podríamos batir un nuevo récord en esa materia. Sobre todo que el año empezó mal por la sequía, se está hablando que podríamos perder unos 3.000 millones de dólares por la cosecha, así que todo un panorama complicado, y el resumen que puedo hacer es que mientras el mundo se cierra, Argentina se abre. Esto es como decir jugar contra Estudiantes de La Plata de la década del 70 con un equipo a lo Menotti, ¿no? Entonces digo, el Menotti del último tiempo, para que lo diga. Un problema, ¿no? Porque realmente en esta última gira que ha hecho el presidente nos damos cuenta que no nos dan ni 5 de bola, digamos, ¿no? No, por eso, una cosa es lo que es figurativo, la foto, los besos, los regalos simbólicos, las declaraciones que ahora estamos en el mundo, ahora antes era populismo, ahora no, todo eso es pirotecnia. Antes vendíamos y ahora no. Claro, la realidad es otra, la realidad es qué pasa, y yo sigo insistiendo con el biodiesel ante Estados Unidos. Puede venir el vicepresidente, el presidente, todo el pueblo estadounidense en barco a venir a felicitarnos, pero la realidad es que no nos compra. Entonces esto me huele a medio tonto, ¿no? De otra parte. Decir que bien, estamos instalados. Qué maravilla. Yo creo que los billetes se cuentan de a uno y los billetes surgen vendiendo, ¿no? Me parece que es el ABC de la economía. Yo no vendo, no tengo dinero para comprar, y la única manera en ese caso es pedir prestado.
como decía el general Perón, no conozco a ninguna nación que se haya hecho rica pidiendo prestado. Otro lo dijo hace muchos años. Yo te hice una pregunta que al final con mi desvarío y la pérdida de memoria, etcétera, quedó sin respuesta. ¿Crees que hay militares nacionalistas en este momento? No los veo, sinceramente. Creo que no hay políticos nacionalistas, son muy pocos, que es más grave todavía. Claro. En general está todo muy impregnado de lo mediático, está muy impregnado de lo efímero. No hay realmente gente de buen valor, ¿no? Como para decir, bueno, aquí podemos anclar un cambio importante. No me refiero solo al peronismo, me refiero escucho a los radicales y me da ganas de ponerme a llorar, ¿no? Sí, claro. Si uno los compara nada más con Alfonsín, ¿no? Realmente es penosa la situación. Te hacía esa pregunta porque el nuestro es un país que tiene fundación militar, no fundación necesariamente política, a pesar de que hubo políticos muy importantes ahí por el 2010 y el 2017, pero la gestación de la patria ha sido militar. Sí, pero sin embargo, fíjate que el último golpe de timón importante lo dio un civil, Néstor Kirchner. Claro, bueno, pero yo hablo de la fundación, ¿no? De la génesis, Rosa, claro, Martín, exacto, San Martín, Perón, Belgrano, etcétera. No, por eso, pero me da la impresión, por eso decía, muy importante, más allá de la gesta sanmartiniana, la voz de San Martín, ¿no? Que está muy bien expuesto eso en el libro La voz del gran jefe de Piña, Felipe Piña. Que es muy importante escuchar lo que nos dejó como legado, y esto de no derramar sangre de argentinos, ¿no? Realmente me parece atrapante, como ver que hay bandos en pugna y no tomar mucho partido, y sí, siempre partido por la patria. Cuando estuvimos sometidos por el bloqueo, él se ofrece a Rosas como soldado raso para pelear. Ese es la voz del gran jefe. Claro. Y claramente me parece que eso ha quedado totalmente desoído. Está desoído Belgrano en su prédica. Y ha triunfado, así como decimos, triunfó el liberalismo, triunfó Buenos Aires sobre el interior, en términos de la batalla cultural. Sí, o por lo menos un montón de provincianos en Buenos Aires. Sí, pero insisto, la batalla cultural, inclusive por ahí está ganado en las propias provincias, ¿no? Por error cultural, ¿no? O por mal aprendizaje, pero me da la impresión de que no hay una reserva nacional, ¿no? Esto es lo que yo por lo menos percibo. No hay mucho empresario nacional. O por lo menos no se ha manifestado. Yo no lo percibo, lo que no quiere decir que no está, ¿eh? Claro. Pero es No, justamente lo digo para dar lugar a que de pronto se exponga, ¿no? No hay una intelectualidad nacional, esta es mi sensación. Se conoce poco, nada, se siente menos, y está muy impregnado todo por Yo te lo cuento una mediático. anécdota. En el 2002, cuando se cayó la paridad del dólar 1 a 1, yo formé parte del movimiento de los deudores hipotecarios. Y en aquella época donde la política estaba licuada, estaba todo mal visto, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, recordar, ¿no? Claro. El folclore de aquella época. Entonces yo dije, ¿con qué voy? ¿Qué llevo? Y dije, bueno, llevo una bandera argentina. Y yo iba con una bandera argentina. Tiempo después me enteré cómo me decían. ¿Cuál era mi apodo? ¿Cuál era? El facho. Bueno, claro. Pero por eso Yo digo, era el facho. Ha ganado Yo era el facho porque llevaba una bandera argentina. ha ganado la cultura extranjerizante. Claro. Fijémonos los términos, ¿no? ¿Cuántos términos ingleses? Sí. Sí. Delivery, cash. Y términos que nos llevan a la incógnita y a la confusión. Ayer justamente estaba hablando con una persona
sobre decir, por ejemplo, mercadeando, que es marketing, Claro. ¿no? Uno dice mercadeando, uno dice marketing, Sí, dice mercadeando. sí, pero... Y ahí no me queda claro si es mercadología o si es mercadotecnia, que en castellano es mucho más claro. Nos evitamos un montón de confusiones que decir sencillamente mercadeando. Eso y otras pavadas, como para que, por ejemplo, que en inglés para decir sin tengas que decir con fuera, without, o que para decir que entendiste tengas que decir bajo estándar. Understand. Understand es bajo estándar. O sea, pero básico, mal, y la gente adora hablar en inglés como si fuera... Hace ya no pocos años tuve un episodio tragicómico. Una alumna me dijo, teníamos una agrupación en la facultad entonces estudiantil, Arturo Jauretche, y me dijo los chicos de la Jauretche. Y la llamé y le dije, vení, te voy a explicar quién era Jauretche. Nacionalista, que por fortuna para vos está muerto. Porque si viviría y se entera que le decís Jauretche, la patada que te daría sería monumental. Claro. Pero bueno, esto es lo que nos está sucediendo. Es demasiado grave. Sí, vos ves, no chiquitos, cuando veo un chiquito con una camiseta del Hombre de Araña y todo eso. No, pero eso entre todo, y los tipos más grandes con la camiseta del Manchester United o la bandera inglesa o la norteamericana después de o el símbolo de Superman, sí, que yo tengo para eso, digo, viste que Clark Kent era un tipo que tenía una cara de pelotudo tremenda, pero en realidad era Superman. Bueno, los que usan la camiseta, al contrario. Pueden poner cara de malos y todo lo que quieran, pero... Tengo cierto escepticismo respecto de la posibilidad, como decís vos, de que exista una facción nacional. No la veo. No la veo en empresarios, la veo muy con cuentagotas en dirigentes sindicales, la veo con cuentagotas en la política, en fin, en todos lados. Bueno, es una deuda que tenemos entonces, ¿no es cierto, Juan? Y en la medida que no la saldemos, así nos irá. Así es, ya lo creo. ¿Y cuál es el mensaje que nos darías ahora por la coyuntura? No, por la coyuntura el mensaje sería que si uno alguna vez tomó el camino para Mar del Plata pretendiendo ir a Rosario, claro, debe reconocer que Mar del Plata está en el sur y Rosario en el norte si partimos más o menos desde la capital federal. Claro. Si alguna vez cometimos ese error, difícilmente, para no decir imposible, que es un término muy apocalíptico, si engancho para Mar del Plata llegué a Rosario. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya, sobre todo la gente mayor, a los jóvenes les doy el permiso de que experimenten, para eso son jóvenes, pero a los tipos mayores sabemos que estas experiencias de querer ir a Mar del Plata intentando llegar a Rosario han fallado. Los caminos de endeudamiento son caminos que siempre nos han llevado a destrozos irreparables. Y bueno, la sociedad votó a los mismos que lo dejaron en el corralito, sí, ¿no? Por eso, pero porque hay, pues, también, aparte de la pérdida de nacionalismo, que es un elemento fuerte, la pérdida de la visión social, ¿no? La visión global. Otra vez vuelvo a Perón. Nadie puede realizarse en una nación que no se realiza. Bueno, este mensaje yo no lo escucho ni en los peronistas. ¿Está bien? Inclusive hace poco hice una prueba con una moza. Le dije, para nosotros hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Le dije, ¿quién lo dijo? ¿Mitre, Perón o Videla? Videla me dijo. No puede ser. No, por eso digo. El problema de adoctrinamiento es terrible. Entonces, claramente, cuando nos va bien es por mi esfuerzo, cuando nos va mal es por culpa de los peronistas. Entonces, cuando nos va bien, en lugar de rescatar el proceso que nos lleva a un bien común, creemos que el bien es patrimonio de mi habilidad exclusiva, y bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos.
¿Qué hago? ¿Compro dólares o con esto del respaldo del euro del La yuan? mala noticia que tengo es que puedes comprar hasta 5 millones de dólares, no tenés más. No, te digo porque, viste, es poco. Sí. Queremos que el gobierno tome nota y levante, porque hay un montón de gente que quiere comprar y no puede por este límite. ¿Pero desde cuándo se limitó? Y, viste, es absurdo, es un absurdo. Esto de que el dólar esté tan barato, ¿es para que estos muchachos puedan comprar más barato y fugarlos? Claro, de alguna manera la baratura del dólar es funcional al proyecto extranjerizante. Esto, así de claro. Te decía, la balanza comercial da vuelta, mal. ¿Quién es el culpable? No es el costo laboral, No, claro. no es la fortuna que ganan los jubilados, no es la cantidad de jubilados, no hace falta una reforma. Todo eso es pirotecnia, una reforma previsional. Lo que hay que hacer es una reforma cambiaria. Y eso no está. ¿Por qué no se le dice a la gente que lo importante realmente no es internamente, ¿no? No es la presión impositiva, no es la paridad cambiaria, y que sí es la capacidad de compra? Bueno, pero por eso, porque no tiene prensa, eso es que no quiera decir. El tema impositivo, por ejemplo, vos tocás un tema que para mí es apasionante. No hay nación sin impuestos. No, pero además de eso, ¿cuándo había impuestos más bajos? En la convertibilidad. Los impuestos más bajos ya los introdujo Kirchner. Claro. Entonces, ¿qué dicen los muchachos del liberalismo? Cuando la presión impositiva es alta, no se puede competir. Sin embargo, en los 90 no se podía competir pese a que la presión impositiva era baja. Y floreció Y en la el 2000, industria. con la presión alta se podía competir. ¿Cuál es la magia? El tipo cambia. Claro. Bueno, Juan, yo te agradezco en el alma el tiempo valioso que solés dedicarnos. Por favor, espero que sirva. Espero con que escuche a alguno. Como decía Nietzsche, de todos mis alumnos, uno solo me escuchó. Y ese tampoco me comprendió. Opa. Medio derrotista, ¿no? Me vine un poco apocalíptico, pero ojo. Se viene. Se viene. Uy, se viene. Se viene. No sé qué pasa, pero se viene.